Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí, en su canal favorito de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que, digámoslo así, nos robó el corazón a muchos, y de la que aún no podemos superar su separación. Si adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella, y vamos a analizar a fondo qué tan posible es un reencuentro, cuáles son sus presentes amorosos y qué nos depara el futuro en este culebrón de la vida real. Prepárense porque vamos a destapar secretos, a analizar pistas, y por supuesto, a soñar un poquito con la posibilidad de volver a verlos juntos. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, estarán al tanto de todo el contenido que subimos, que créanme, está de lo más jugoso. Además, sus comentarios, sus likes y sus compartidas nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle. El romance entre Kerem y Hande, como muchos saben, floreció en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes. Desde el primer momento, la química entre Eda y Serkan era palpable, traspasaba la pantalla. Y esa química, como suele suceder, no tardó en trasladarse a la vida real. Confirmaron su relación en 2021, durante un viaje juntos a las Maldivas, y el mundo entero enloqueció. Eran jóvenes, guapos, exitosos, y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como en las mejores telenovelas, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, saltaron las alarmas. Rumores de crisis, distanciamiento y finalmente la confirmación: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Qué pudo haber roto este cuento de hadas? Las especulaciones fueron muchas, desde problemas de agenda, hasta terceras personas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio. Ahora bien, vayamos al grano. ¿Existe la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande? Esta es la pregunta del millón, y la que seguramente los tiene a todos enganchados a este vídeo. Analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Primero, el factor tiempo. Ha pasado ya un tiempo considerable desde su separación, un tiempo que podría haber servido para sanar heridas, reflexionar y, quizás, darse cuenta de lo que perdieron. Dicen que el tiempo lo cura todo, y aunque no creo que borre el pasado, sí puede cambiar la perspectiva. Pensemos en esos amores de juventud. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto a conectar con alguien del pasado años después, con una madurez distinta y una perspectiva renovada? Quizás algo similar podría ocurrir con Kerem y Hande. El tiempo les ha dado espacio para crecer individualmente y ese crecimiento podría ser la clave para un futuro juntos. Segundo, el factor profesional. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y explorando nuevos caminos. Kerem ha protagonizado series como Jakob Seversen, demostrando su versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha brillado en producciones como Bambaşka Biri, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. El éxito profesional podría haberlos fortalecido individualmente, haciéndolos más seguros de sí mismos y, quizás, más preparados para una relación. Imaginen la presión que debieron sentir al ser una de las parejas más mediáticas de Turquía, con todos los ojos puestos sobre ellos. Ahora, con un recorrido profesional más sólido, quizás se sientan más capaces de manejar esa presión y de priorizar su relación por encima del escrutinio público. Tercero, el factor social. A pesar de su separación, Kerem y Hande parecen mantener una relación cordial. No se han visto envueltos en escándalos ni declaraciones explosivas el uno contra el otro. De hecho, en algunas ocasiones, se han dejado ver en eventos públicos, aunque sin interactuar directamente. Esta actitud madura y respetuosa podría ser una señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Pensemos en esas parejas que, después de una ruptura dolorosa, terminan siendo enemigos acérrimos. Kerem y Hande han evitado ese camino, lo que demuestra que al menos existe un respeto mutuo y una voluntad de mantener las cosas en buenos términos. Y ese respeto, esa cordialidad, podría ser la base para reconstruir algo en el futuro.
Pero seamos realistas, la situación no es tan sencilla. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su ruptura. Kerem, por ejemplo, fue relacionado con varias actrices, aunque nunca se confirmó ninguna relación seria. Hande, por su parte, tuvo una relación con el cantante Murat Dalkılıç, que también llegó a su fin. Actualmente Hande está saliendo con Hakan Sabancı, un empresario turco. Su relación parece ir viento en popa, se les ha visto juntos en varias ocasiones, viajando y disfrutando de su compañía. Y aquí, mi gente, es donde entra la complejidad del asunto. Hande parece estar realmente enamorada, las fotos que circulan en redes sociales la muestran radiante, feliz y relajada. Hakan Sabancı, por su parte, parece estar completamente entregado a la relación, y no escatima en gestos románticos y viajes lujosos. Aquí es donde la esperanza de un reencuentro entre Kerem y Hande se desvanece un poco. Hande parece estar feliz y enamorada de Hakan, lo que dificulta la posibilidad de que vuelva a mirar hacia atrás. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y en el amor, nunca se puede decir nunca. Las relaciones son complejas, las personas cambian, y los sentimientos pueden resurgir en el momento menos esperado. Y quién sabe, quizás la relación de Hande con Hakan no sea tan perfecta como parece desde fuera. Quizás existan tensiones, diferencias irreconciliables, o simplemente una falta de conexión a un nivel más profundo. En el amor como en la vida, nada está escrito en piedra. Analicemos ahora el presente amoroso de Kerem. Como mencioné antes, ha sido vinculado a varias actrices, pero ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Se le ha visto en actitud cariñosa con algunas de ellas, pero nada que indique un compromiso serio. Parece estar enfocado en su carrera, disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades. Y aquí, mi gente, es donde se levantan algunas cejas. ¿Será que Kerem no ha podido superar a Hande? ¿Será que ninguna de las mujeres con las que ha sido vinculado ha logrado llenar el vacío que dejó la actriz? Es una posibilidad, por supuesto. El amor puede ser muy poderoso, y a veces cuesta mucho olvidar a alguien que significó tanto para nosotros. Esta situación, paradójicamente, podría ser una ventana de oportunidad para un posible reencuentro con Hande. Si Kerem sigue soltero y Hande, por alguna razón, termina su relación con Hakan, la posibilidad de que se reencuentren sería mucho mayor. Pero, insisto, estos son solo especulaciones. No tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, y la vida de las celebridades es impredecible. Además, debemos tener en cuenta que la imagen que vemos de las celebridades en redes sociales y en los medios de comunicación es solo una parte de la verdad. No sabemos qué ocurre detrás de las cámaras, cuáles son sus verdaderos sentimientos y cuáles son las decisiones que toman en privado. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Reencuentro imposible o futuro amoroso al descubierto? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es ambigua. Por un lado, la relación de Hande con Hakan parece sólida, lo que dificulta la posibilidad de que vuelva con Kerem. Por otro lado, Kerem sigue soltero, y la química que existió entre él y Hande es innegable. Además, ambos parecen mantener una relación cordial, lo que podría ser una señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Y no olvidemos el poder de los fans. La presión que ejercen los fans sobre las celebridades puede ser enorme y en muchos casos, influye en sus decisiones. Si la mayoría de los fans siguen deseando un reencuentro entre Kerem y Hande, es posible que ellos, de alguna manera, se sientan influenciados por ese deseo. En definitiva, la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande es incierta. Depende de muchos factores, incluyendo sus propios sentimientos, sus decisiones y las circunstancias de sus vidas. Lo que sí podemos asegurar es que su historia de amor sigue siendo recordada y añorada por muchos fans alrededor del mundo. Y quién sabe, quizás algún día, la vida nos sorprenda y nos regale un final feliz. O quizás no y debamos aceptar que algunas historias de amor, por más hermosas que sean, simplemente no están destinadas a durar para siempre. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias y seguir adelante con nuestras vidas. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus carreras individuales, apoyándolos en sus proyectos y soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos. Porque, seamos honestos, la magia que crearon en Senkal Kapm es difícil de olvidar. Y el amor, como dicen, todo lo puede. Y hablando de Senkal Kapm, recordemos el fenómeno que fue la serie. No solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo.
La química entre Kerem y Ande era tan palpable que muchos creían que su amor traspasaba la pantalla incluso antes de que lo confirmaran. La serie fue un escaparate de su talento, pero también de su conexión emocional, y eso es lo que la hizo tan especial. Y bien, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Kerem y Ande. Hemos explorado su pasado, analizado su presente y especulado sobre su futuro. Hemos visto que la posibilidad de un reencuentro es incierta, pero que la esperanza nunca muere. Hemos hablado de los presentes amorosos de ambos, de sus carreras profesionales y de la química innegable que existió entre ellos. Pero antes de despedirnos, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta historia. Primero, las razones de la ruptura. Como mencioné al principio, las razones exactas de la separación entre Kerem y Ande siguen siendo un misterio. Pero a lo largo del tiempo, han surgido diferentes teorías. Algunos apuntan a la presión mediática, que pudo haber sido asfixiante para una pareja tan joven y expuesta. Otros hablan de diferencias irreconciliables en sus personalidades o en sus proyectos de vida. También se ha especulado sobre la posibilidad de que terceras personas hayan influido en la ruptura, aunque nunca se ha confirmado nada al respecto. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió, y es posible que nunca lo revelen públicamente. Segundo, el impacto en sus carreras. Después de la ruptura, tanto Kerem como Ande continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Sin embargo, algunos analistas señalan que la separación pudo haber afectado su imagen pública, al menos inicialmente. Para muchos fans, Kerem y Ande eran la pareja perfecta, y su ruptura rompió ese ideal. Sin embargo, ambos lograron superar ese obstáculo y demostrar que su talento va más allá de su relación sentimental. Kerem se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de Turquía, y Ande se ha convertido en una de las actrices más cotizadas del país. Tercero, el futuro de sus carreras. Tanto Kerem como Ande tienen un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Ambos tienen proyectos interesantes en marcha, y se espera que sigan cosechando éxitos en los próximos años. Algunos fans incluso sueñan con la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, aunque por el momento no hay nada confirmado al respecto. Sería un reencuentro épico sin duda, y un regalo para todos aquellos que siguen creyendo en su magia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones actuales de ambos? Los leo a todos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande. Y para terminar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estaremos subiendo contenido nuevo todas las semanas, con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mi gente. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, en el amor como en la vida, nunca hay que perder la esperanza. Quizás el destino tenga preparado un final feliz para Kerem y Ande. Solo el tiempo lo dirá. Adiós.